Ven ahí la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, Sí. a ver, acá le agrego. Esto vamos a dividir en parte 1. Bueno, hoy vamos a ver Bootstrap, sí, que es un... para cerrar la parte de CSS. Bootstrap es un framework que se complementa o complementa lo que es CSS, ¿sí? Entonces ustedes... a ver, un segundo, dentro de alguien más. Permitir. Entonces, en vez de tener que definir desde cero nuestros estilos como veníamos haciendo, esto ya nos da como una plantilla inicial. Entonces ya hay propiedades predefinidas que la aplican a sus elementos HTML, ¿sí? Por lo tanto, le va a acelerar bastante el desarrollo de las páginas y van a tener páginas que son eh, estándares y se adaptan a los dispositivos, etcétera, todas las ventajas, ¿sí? Sin tener que, como se dice, reinventar la rueda. Bien, entonces, bueno, esto es más o menos un poco lo que le comenté, ¿sí? Un framework de CSS que nos va a facilitar el desarrollo y estandarización de nuestros sitios web. Y lo bueno es que ya, sin tener que hacer nada, más allá de saber las propiedades y cómo adaptarlas, ¿sí? Ya se adapta a lo que son páginas de escritorios, a los dispositivos móviles. El framework este está desarrollado y mantenido por Twitter, ¿sí? Y es open source. Actualmente la versión estable es la 5.2. Acá le dejo el enlace. Y hay dos formas de usar Bootstrap. La primera es descargándonos el código y dentro de nuestra página, ahora vemos la forma, o sea, se enlaza a un archivo CSS. Y la otra es usar directamente un link externo a ese CSS, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, esta es la página eh, en donde, bueno, en principio, bueno, acá tienen toda la documentación de Bootstrap para descargarse, ¿sí? Tienen que usar esta parte, ¿sí? De download. Y se bajan dos cosas, ¿sí? El CSS y el JavaScript. Acá, por ejemplo, se bajan este directorio y tienen sí, tienen la parte de los archivos que son propios de JavaScript y lo de CSS, ¿sí? El que pueden usar, digamos, para todos los ejemplos básicos, digamos, que pueden hacer, es tienen que poner en su página este archivo bootstrap.min, ¿sí? Con eso ya pueden definir su página, ¿sí? Después ya tienen archivos más específicos. Después también otra cosa interesante que tiene esta página, bueno, esta parte de ejemplos, en donde acá también se baja en esta carpeta de ejemplos. Y tienen, por ejemplo, tienen diferentes cuestiones que pueden implementar dentro de su página. Por ejemplo, los headers, que vendrían a ser los menús, ¿sí? Acá tienen, todo esto está, digamos, en el código que se bajan. Pueden, no sé, definir, qué sé yo, barras, menús, footer, que son los pies de página. Tienen, qué sé yo, esto por ejemplo, álbumes, si hay un montón de ejemplos, pueden armar gráficos.
Sí, todo esto está, yo acá lo había descargado. Acá está. Este es el archivo. Entonces acá tienen, sí, en cada carpeta tienen hecho todos los ejemplos. Vamos a ver el del sign in, es el logueo de una aplicación. Entonces, digamos, tienen el HTML, el CSS. Bueno, obviamente que pueden verlo abriéndolo con el Visual Studio Code, pueden ver el código, ¿sí? Así que es bastante útil, bastante versátil para si tienen que sacar cosas o incorporar así vistas que se vean bastante bien. Está muy bueno este framework. Bien, como les decía, bueno, la descarga ya le mostré, acá está el link. Y para utilizar la librería, sí, el archivo, como vimos, es este acá, el Bootstrap Min. Entonces acá yo lo que me armé es, tengo, como vimos el otro día, el HTML, el básico que me había armado, ¿sí? Entonces acá vamos en ejemplo 1, lo que me copié fue bien, acá está con el enlace externo. A ver, voy a hacer uno nuevo. Vamos a llamarle Bootstrap. Después acá dentro de la carpeta CSS me copié el archivo, el Bootstrap Min CSS, ¿sí? Que lo tengo me lo bajé, digamos, del directorio de descarga. Y bueno, con este link de agregando el href, ¿sí? Levanto acá en la parte del header, como vimos, levanto el CSS, ¿sí? Entonces acá tengo un código básico. Claro, acá ya tenía. Bueno, esto ya está arriba. Lo que lo puse. Voy a borrar este header. Y esto está de más. Ahí está. Voy a hacer así mejor. Voy a copiar el div. Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Fíjense que tengo dentro de mi body una clase, no sé si se ve bien o medio chiquito. Ahí está. Tengo un div, ¿sí? Que se tiene que llamar container, ¿sí? Una clase que container ya a este div le va a aplicar un estilo en particular. Lo estoy aplicando con un style, un color de fondo. Y bueno, defino un título y un párrafo. Para que veamos la diferencia, voy a copiar lo mismo sin la clase. Entonces esto no va a tener ningún estilo. Voy a abrir acá con el navegador. Sí, entonces ya Bootstrap, sí, me asigna la fuente que usa, creo que es la Helvética. Sí, ya predefine los tamaños. Sí, y bueno, en cuanto al container, lo que hizo fue centrarme el contenedor. En realidad, por más que yo no usé la propiedad de container en este div, ¿sí? De todas formas me aplicó el estilo a este div, ¿sí? Estilos ya propios de Bootstrap, ¿sí? Si yo comento acá el CSS, ¿sí? Fíjense que la letra cambia totalmente, ¿sí?
Entonces con esto en principio ya tienen, o sea, para definir si tienen que incorporar este CSS, ¿sí? Y ya tienen integrado Bootstrap en sus páginas. Esa es la primera opción en cuanto para usar Bootstrap, bajarse el CSS, ¿sí? La otra opción es trabajar directamente cargando el CSS desde lo que se llaman CDN, que son red de entrega de contenido, ¿sí? Que en este caso el link es este. O sea, acá en vez de poner un link a un archivo dentro de mi proyecto, ¿cuál es la diferencia? A ver, acá tengo que cerrar esto. Ahí está. Y esta es la comilla. Bien. Acá la diferencia es que el CSS lo carga desde un servidor en internet, ¿sí? Por lo tanto no se tienen que descargar nada, ¿sí? Si yo recargo esto, a ver, ¿está bien puesto? Link href. A ver, un segundo. Voy a ponerle 5.2 acá. Creo que no está aplicando el... A ver, vamos a probar con un ejemplo que yo tenía ya hecho, si el link es el mismo. Este sería el link. Me integrity. Ahí está, ahí lo cargó. Así que acá voy a cambiar este código. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar esta forma? Sí, usarle un servidor de contenidos. En principio van a reducir la carga de los servidores en donde ustedes tengan el hosting, ¿sí? Ya que no van a tener que tener archivos propios de Bootstrap cargados. Van a cargar más fácil, ¿sí? La librería en lo que es el caché del navegador. ¿Sí? El caché es como la memoria, o sea, la memoria, el historial, ¿sí? Entonces, cuando tienen páginas en el historial del navegador se carga más rápido. Y bueno, reduce la latencia, ¿sí? Porque la latencia es la distancia o lo que tarda, ¿sí? En devolver el servidor. Y también van a reducir costos en su servidor porque van a requerir menos ancho de banda y de tráfico porque no van a tener archivos extra. Y desventajas de usar este esquema, en principio es que si se cae el servidor de Bootstrap, ¿sí? no le va a cargar a ustedes bien su página. Y si ustedes están desarrollando localmente en su computadora y no tienen internet, tampoco van a poder ver esos cambios, ¿sí? Ya que no es para usarlo de esta forma, sí o sí tienen que estar conectados a internet. Bien, una de las cuestiones que incorpora Bootstrap es el sistema de grillas. Básicamente lo que hace es a la pantalla las divide en 12 columnas, ¿sí? Entonces acá imagínense que está dividido en 12 columnas, ¿sí? Entonces cada columna
sí va a tener un ancho relativo a esas 12 posiciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo Bootstrap, en base a esas columnas, se encarga de colapsar o achicar las columnas según el dispositivo, ¿sí? En donde se está viendo. Entonces, acá les muestro primero esta parte, ¿sí? Esto es un ejemplo de las 12 columnas. Ahora voy a agrandarlo. Acá, por ejemplo, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir las 12 columnas, ¿sí? Lo defino con la propiedad de columnas, ¿sí? MD porque es el tamaño de mediano, y le digo que cada uno ocupe una posición, ¿sí? Entonces, defino 12 con tamaño de 1 y se me forma esta fila. Si yo quiero definir, por ejemplo, dos columnas y a la primera le digo que ocupe 8, la segunda me va a ocupar un tamaño de 4, ¿sí? Porque siempre la sumatoria del total me tiene que dar 12. De la misma forma, si defino 3 columnas y que tienen el mismo tamaño, las defino con tamaño de 4. O si quiero definir 2 columnas con igual tamaño, cada una va a tener 6, ¿sí? Entonces, para definir justamente estas columnas, primero definen una clase row. Row va a ser la fila. Y dentro de esa fila van a poner tantos div como columnas, ¿sí? De esa fila. Entonces, bueno, ya vimos la nomenclatura. Col. El tamaño, ¿sí? XXL es para las pantallas más grandes, o sea, se va a adaptar a pantallas de hasta 1400 píxeles. Y el asterisco le vamos a decir, como vimos, de 1 a 12, el tamaño que yo quiero que ocupe esa columna. Entonces acá tengo un ejemplo. Tengo la clase row, ¿sí? Y luego defino otra clase columna XXL de 4, ¿sí? Entonces acá defino una columna, ¿sí? Con su título, su párrafo, la segunda columna y la tercera. O sea, estoy teniendo 3 columnas de tamaño 4. Así que voy a copiar esto y pegarlo acá. Voy a seguir trabajando acá dentro del div container, ¿sí? Entonces, acá en realidad, como ven, no lo estoy viendo como columna, sino como uno abajo del otro. ¿Por qué? Porque este tamaño XXL es para dispositivos, para pantallas a partir de 1400 píxeles. Si yo acá le bajo el zoom a esto, ¿sí? Ahí sí lo veo como las 3 columnas, ¿sí? Entonces esto, justamente cuando yo lo adapto a diferentes tamaños de pantalla, eso se adapta automáticamente. Entonces, ¿cuáles son los tamaños que pueden manejar? Bueno, el XXL o sea, me va a ubicar a partir de resoluciones de 1400, XL con resoluciones de 1200, LG, ¿sí? Con resoluciones de 992, MD a partir de 768, SM, ¿sí? A partir de 576. Y si no le especifico el tamaño, ¿sí? Va a ser me va a definir la columna. Acá me faltó el O. Y no lo va a colapsar, ¿sí? O sea, no importa el tamaño del dispositivo, no lo va, por más que yo dimensione la pantalla, no lo va a colapsar. Yo acá, por ejemplo, si borro el XXL y recargo esto, ¿sí? Cualquiera que sea el tamaño, ¿sí? de mi pantalla, siempre lo va a mostrar como columna.
Bien, esto era lo que indicamos hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo definirle, supónganse que la primera sea de 8 y la segunda de 2 y 2, ¿sí? Entonces, de esa forma tengo 8, 10 y 12. ¿Sí? Y se adapta a eso, ¿sí? Voy a agregarle la propiedad de XL, así se ve mejor. ¿Sí? Entonces, según el tamaño, ¿sí? Ya cuando tengo una resolución más grande, ¿sí? Se va a adaptar a eso. Acá tengo la opción de tener el modo adaptable. Entonces fíjense, yo le pongo 1200 de ancho, ¿sí? Lo veo bien a 3 columnas. Entonces fíjense que le bajo un píxel menos y ya automáticamente se me ubica una abajo de otra, ¿sí? Entonces de esa forma respeta esos tamaños que yo les indiqué en esta tabla. Bien, también pueden definir este esquema de grillas con múltiples medidas, ¿sí? Esto va a ser si quieren usar una misma página que se muestre diferente según el dispositivo, o sea, para pantallas grandes, muy grandes, medianas y pequeñas. Según el tamaño pueden ir asignando varias reglas a la vez. Entonces, vamos a ver un ejemplo, una página que va a mostrar los datos en 2 columnas y donde el ancho va a depender del tamaño del dispositivo. Entonces, sería para tamaños muy grandes, que era como vimos el XXL, la primera columna en 10 y la segunda en 2, tamaño grande las primera 9 y 3, en grandes 8 y 4, medianas 7 y 5, chicas 6 y 6 y muy chicas 6 y 7, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, lo copié. Fíjense acá en la parte de clases estoy aplicando varias clases a la vez, o sea, tengo acá un div de la primera columna y el div de la segunda. Entonces, en la primera columna estoy aplicando todos los tamaños, ¿sí? Para muy grande 10, XL con 9, el large, o sea, el grande es con 8, ¿sí? Entonces vamos a probar este código. Voy a ponerlo a 1400. Entonces, recuerden que lo que agregué recién es lo que está por último, ¿sí? En donde tenía, ¿sí? Que la primera columna me ocupa 10 lugares y la segunda 2 lugares. Si lo achico, ¿sí? Automáticamente se adapta a esta medida. La primera con 9 y la segunda con 3. Esto era 1000, creo que 900 era el tercer tamaño. ¿Sí? Automáticamente sigue manteniendo las 2 columnas. Después el otro creo que tenía que saltar a 700. ¿Sí? Acá tengo las columnas iguales. Y 576, vamos a ponerle 500. Le cambié el alto, 500. ¿Sí? Entonces se adapta, ¿sí? Según el dispositivo a diferentes tamaños. Entonces esto es bastante versátil cuando quieren tener diseños adaptativos. Bien, las mismas propiedades, o sea, como vimos recién en el sistema de grillas, podemos aplicar, ¿sí? A tablas también. En realidad a todos los elementos, pero seguidamente vamos a ver cómo podemos utilizar o qué propiedades vamos a utilizar en las tablas.
Entonces yo acá tengo un código, ¿sí? Estoy definiendo una tabla, que esto ya lo hemos visto en HTML, en donde lo único que le estoy agregando es una clase que se llama table, ¿sí? Después tengo acá el header, esto no tiene nada raro, y el body también con una fila con 2 celdas. Entonces voy a salir de este modo y voy a recargar. Entonces fíjense, me cargo la tabla, ¿sí? Y que ya tiene un estilo en particular, con un color de fondo, ¿sí? Yo simplemente agregándole esta clase, ¿sí? Si yo no le pongo clase, ya me está trayendo de alguna forma con estilo. Y con la clase tabla, ¿sí? me lo alineé un poco mejor. Luego también hay otras, vamos a ver acá, otras propiedades de la clase tabla. Por ejemplo, para definir la tabla con un color oscuro, le agregamos esta propiedad que es table dark, ¿sí? Que define la tabla, ¿sí? Con un fondo oscuro. A ver, acá voy a efectos nomás de tener más datos en mi tabla, voy a copiar unas columnas, unas filas más. También esta propiedad, ¿sí? De table dark lo puedo aplicar, por ejemplo, específicamente para el header. Por ejemplo, si yo quiero solo, sí, que la cabecera sea de otro color, si las filas no, lo puedo definir así, el table dark a nivel header. Luego también tienen la propiedad para definir colores alternados en cada fila, table stripe, Entonces, no sé si se ve, pero la segunda fila está como con un gris más clarito. Luego, para definir bordes, ¿sí? en cada celda tienen que definir table bordered. Entonces se queda la tabla demarcada. También pueden definir table hover para con el mouse, ¿sí? A medida que van pasando por la tabla se va cambiando de color cada fila, ¿sí? Hover. Entonces esto resulta, si tienen una tabla muy grande o muy larga, sí, es bastante útil para la lectura. Y luego, si quieren una tabla un poco más comprimida, pueden usar este atributo que es tabla table sm, ¿sí? de small. Entonces define la tabla un poquito más comprimida. Bien, eso en cuanto a tablas. Ahora vamos a ver las propiedades también que se pueden aplicar a nivel formulario, ¿sí? Los formularios que definíamos en HTML, ¿sí? En principio, para todo lo que sean el botón, o sea, el botón comúnmente que ponemos con el formulario para enviar, para hacer el submit, se usa el elemento button, ¿sí? Y tiene, fíjense la sintaxis, bueno, esto es lo mismo HTML, button de tipo submit, y le está definiendo una clase, ¿sí? Botón y botón primario, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Luego, a los elementos label
le defino una clase formLabel. Entonces, por ejemplo, acá tengo label for nombre y la clase si es formLabel. Y a los elementos de tipo input le define la clase formControl, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, pero cada elemento le está definiendo una clase particular, ¿sí? Entonces los inputs van con formControl, los label con formLabel y los botones con esta clase. Bien, y acá en el ejemplo también vamos a ver una clase que se llama mb3, ¿sí? Que define un margen inferior, ¿sí? Que nos va a dar un espaciado entre elementos. Entonces, bueno, el div container ya lo tengo definido, así que lo voy a borrar. Voy a dejarle solo el formulario. Entonces, fíjense que tengo un div que con la clase está mb3, ¿sí? Esto vendría a ser el equivalente al row que vimos antes. Un label y el input para ingresar nombre, un label y un input para ingresar una clave, una contraseña, y el botón de submit. Entonces, fíjense, ¿sí? Solo definiendo esas propiedades, ¿sí? Ya tengo un formulario, ¿sí? Que se ve bastante bien. Entonces, de esa forma se tienen que ahorrar definir todo el CSS para esto. Bien, esto está acá. Luego, por ejemplo, para lo que eran los input files, ¿sí? El input, bueno, tiene un tipo específico de file y también el label va con el form label y el input class con form control. Así que yo voy a ir agregando una serie de propiedades. Entonces vamos a ir armando un formulario. Entonces, control file, ahí está, sí, control file por defecto. Entonces de esa forma ya tienen un elemento en donde pueden adjuntar archivos. Luego también pueden definir un control text area, sí, que era como un input pero con varias líneas. Entonces de la misma forma definen el class. El label en este caso se llama comentarios, ¿sí? Y acá estoy definiendo el text area con un tamaño de 5 líneas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿sí? Van agregando las propiedades a sus formularios. Y bien, bueno, esto yo ya les mostré, ¿sí? La parte de todos los ejemplos. Acá revisando un poco más, sí, algunas cosas, esto, digamos, lo que vimos hasta acá es lo básico de HTML. Ahora en la siguiente clase vamos a seguir viendo lo que son navbars, que van a ser para definir barras de navegación, carrusel, ¿sí? Así que bueno, entonces la idea de esta parte, la actividad es al práctico, ¿sí? que vienen haciendo de el carrito de compras, que lo implementen con HTML, con Bootstrap, perdón. Entonces, la sugerencia cuál es, si ya lo tienen subido en GitHub, ¿sí? Pueden armar a partir del mismo proyecto, arman una rama nueva que se llama Bootstrap, por ejemplo. Entonces lo modifican ahí a su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a
Supónganse que tienen acá, no sé, cualquier proyecto. Voy a abrir alguno. Supónganse que acá tienen lo que ustedes subieron. Entonces por defecto lo van a tener acá en una rama que se llama main, ¿sí? O master. Entonces acá fíjense que ustedes le pueden poner, por ejemplo, Bootstrap. Y le dan acá clic en esto que dice crear branch a partir de main Bootstrap. Entonces esto es como que le crea una copia de su proyecto sin tener que modificar el proyecto original. O sea, van a tener dos versiones. La que subieron hasta ahora, que es sin Bootstrap, y los cambios lo aplican a la rama de Bootstrap. Esto también, cuando modifican, también tienen que ver que están modificando en qué rama están parados, ¿sí? Fíjense si lo pueden hacer así o directamente copian el proyecto a un proyecto nuevo, que o sea, lo que van a tener ahí en su disco va a ser otra carpeta con las modificaciones con Bootstrap. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Eh, ¿Tendríamos que actualizar todas las páginas, digamos, todas las partes HTML con Bootstrap o vamos de a poco, tipo primero el formulario y después otra cosa? Pueden ir de a poco. Pueden ir de a poco. Ah, Sí, sí. O sea, por lo que hablamos de lo que era la entrega, básicamente eran 3 páginas. O sea, si no tenían el inicio, iba a ser la página con la tabla de los productos, la del producto y después la del formulario. Así que pueden ir cambiando de a una. No hay problema. Así, de esa forma ya van teniendo algo bastante estándar. Así que bueno, eso sería la tarea, ¿sí? ¿Todos pudieron subir a GitHub sus prácticos? Alex, no sé si lo pudiste subir. Me falta. Ya casi lo termino. Bueno, ok. Bueno, gente, estaríamos por ahí. Hola, Rodri, ahí te veo conectado. No sé si andas por ahí. Todo bien, todo bien. Tanto tiempo. nos vemos, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, gente. Chao, chao. Chao, profe. Chao.